Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Learning Talk, su sesión de los días miércoles de aprendizaje acelerado. Esta sesión hace unos años se llamaba Meetup. Eran las reuniones de Meetup. Teníamos un grupo de Meetup y empezaron por allá del 2015 y lo hemos continuado y aquí estamos, seguimos ya 7 años seguidos con esta sesión. El día de hoy, el tema fundamental. Si había un tema que tocar, era este, porque es el tema que trae los 10 elementos del aprendizaje acelerado. No son 7, no son 12, son 10. Son 10, son los fundamentales. Y tiene su historia, porque originalmente estos 10 elementos del aprendizaje acelerado no surgieron hasta avanzado ya el tema de aprendizaje acelerado. O sea, Lozanov tenía sus leyes, las leyes de la Suetopedia, y no fue sino con el transcurrir de los años que las personas que formábamos la sociedad de aprendizaje acelerado nos empezamos a poner de acuerdo con a ver cuáles eran los temas que eran fundamentales, cuáles eran los conceptos de aprendizaje acelerado que tenían que estar entre la lista de estos elementos. Como ustedes saben, pues el aprendizaje acelerado tiene en cuenta todas las conclusiones a las cuales llegó el doctor Lozanov y luego fue aumentando la presencia del uso de las sugestiones y de sugestiones positivas, que son las que eliminan la tensión, el estrés y también aquellos paradigmas, aquellas creencias limitantes que tienen los estudiantes. Entonces, el aprendizaje acelerado busca que el estudiante vaya más allá de sus creencias limitantes y aprovechemos, tanto los facilitadores como los estudiantes, el máximo potencial. O sea, concebimos al ser humano como un ser con un potencial enorme, descomunal. No es uno, no es algunos, no son pocos. Concebimos al ser humano como un ser que posee y debe aprovechar el potencial que tiene, y para eso tenemos que lograr involucrar tanto al cerebro analítico como al cerebro emocional y trabajar con los estados mentales tan conscientes y sobre todo los inconscientes para que surja toda la potencialidad que tiene cada uno de las personas dentro de sí mismo. Entonces, el primer elemento fundamental del aprendizaje acelerado tiene que ver con el conocimiento del cerebro humano. Y el conocimiento del cerebro humano tú sabes, es una cosa muy desafiante, porque prácticamente cada año se duplica o más el conocimiento que se tiene acerca del cerebro. O sea, vamos a decirlo así. Por ejemplo, yo comencé con este tema del aprendizaje acelerado por allá por los años 70. Imagínense si se ha duplicado cada año el conocimiento del cerebro y no me actualizo yo en el conocimiento del cerebro, me quedo atrasado porque han pasado ya demasiadas décadas. Entonces, el conocimiento científico comprobado que se tiene sobre el cerebro y la comprensión del cerebro es realmente mínima. O sea, conocemos muy poco y muchas veces yo mismo he caído en la trampa de tener preconceptos acerca del cerebro que luego con el tiempo me demuestran que estoy equivocado. No hay nada escrito sobre el cerebro, no hay nada estudiado sobre el cerebro que no esté en observación.
O sea, de hecho, cada vez que nosotros hablemos sobre el cerebro, debemos decir algo así como una frase que diga, bueno, eso es lo que hoy tengo por cierto. Esto es lo que hasta hoy tengo por cierto. Y aprendemos cómo funciona de manera, vamos a decir, empírica, porque incluso las personas que tienen estudios profundos de neurociencia, que se la pasan 24/7 estudiando el tema del cerebro, siguen diciendo que lo que conocen del cerebro es mínimo. Ahora imagínense qué se le va a pedir a un docente, a un facilitador, a un profesor, a cualquier educador que conozca sobre cerebro, cómo funciona y cómo ese conocimiento se puede traducir en su facilitación, en su presencia en el aula, en el modelo mismo del aprendizaje acelerado. Se adapta lo que se sabe integrar sobre el cerebro y empezamos a ver cómo el cerebro y el aprendizaje están ligados. Entonces, sabemos, por ejemplo, las teorías del cerebro triuno de Paul MacLean, tenemos la teoría de la bilateralidad hemisférica de Roger Sperry, tenemos la teoría de las ondas cerebrales de Hamburger. O sea, tenemos una teoría tras otra que vamos estudiando y claro, aparecen, cada día aparece un estudio distinto. Y nosotros no estamos persiguiendo que un educador se convierta en un experto en el cerebro, pero sí que logre aprovechar todo lo que se pueda sobre el cerebro para que su entorno de aprendizaje apoye al aprendiz, al estudiante. Y también lo apoya a él como aprendiz, porque cada facilitador, cada educador es en sí mismo un aprendiz, debe serlo. Si no, no debería permitírsele la licencia de ser educador. Entonces, el primer elemento fundamental, ya sabemos, conocimiento del cerebro. El segundo elemento que está atado además a una corteza del cerebro, que es la corteza límbica, es los estados emocionales. Hay una frase que creo que la repito yo, si no cada vez que doy una facilitación, la hago por lo menos con una frecuencia importante, es que sin emoción no hay aprendizaje. O sea, no existe acción humana, no solamente aprendizaje, no existe acción humana que no esté precedida por una emoción que la impulse o la inhiba. Nuestras emociones influyen de una manera definitiva en el proceso de aprendizaje y pueden mejorarlo o dificultarlo, porque además el sistema límbico con las emociones está ligado a la memoria. Entonces, todo lo que tiene que ver con memoria episódica, memoria semántica, memoria numérica, todo está ligado a la memoria y a las emociones. Por lo tanto, cuando las emociones son positivas, definitivamente estamos abiertos a las posibilidades de aprendizaje. Y nuestra capacidad mental se extralimita, se va a la estratosfera. El estudiante está listo para aprender, disfrutar la experiencia, vivir las nuevas experiencias y estar dispuesto. Pero si por el contrario las emociones son negativas, entonces el socio de aprendizaje se cierra y las emociones le impiden el aprendizaje. Y a veces no nos damos cuenta. Tenemos a un estudiante frente a nosotros, a una persona frente a nosotros, ya sea una persona bebé, una persona, un infante, un niño, un adolescente, un adulto mayor, o como yo, pues que soy un viegenial. Los viegenial, todos los seres humanos estamos plenos de emociones y a veces se ve la cara pero no se ve el corazón, dice la canción. Y cuando nosotros decimos eso, que se ve la cara pero no se ve el corazón, entonces es que nos damos cuenta de que hay
una serie de experiencias que el estudiante trae consigo y que va acumulando con el transcurrir de los años, que pueden empoderarlo para aprender o inhibirlo para aprender. Y le toca al docente trabajar con esas emociones de tal manera de que se conviertan en una emoción que, involucrada en el proceso que esté sucediendo, siempre haga que el estudiante se empodere y sea cada vez más ingenioso y cada vez más poderoso, y el aprendizaje ocurre. Entonces, ya vimos dos elementos del aprendizaje acelerado que son la base, los pilares del tema, de esta metodología de aprendizaje acelerado, que son conocimiento del cerebro y estados emocionales. Cuando nosotros vemos y hablamos de emociones, nosotros frecuentemente decimos que el facilitador, el docente, el educador y también los padres, las personas que acompañan a otros en el proceso de aprendizaje, pónganle el nombre que ustedes quieran, deben ser diseñadores de espacios emocionales de aprendizaje. Y cuando decimos eso, quiere decir que existe un ambiente que nosotros podemos concebir como un ambiente amigable para el aprendizaje. Y ese ambiente amigable de aprendizaje cuenta en los aspectos tanto físicos, estructurales, y lo vemos en las escuelas. Aquí está mi querido amigo Álvaro Ventura, que dirige una universidad muy prestigiada allá en Costa Rica, y él mismo sabe que la misma estructura física de las casas de estudio son enemigas del aprendizaje, porque se convierten nada más el tipo de mobiliario que utilizamos para sentar a los estudiantes, la manera en cómo están distribuidos las clases, la cantidad de personas que están dentro de las aulas de clase, se convierte muchas veces en nuestro peor enemigo para que una clase ocurra de forma feliz. Pero es que vamos allá, mira, vemos casas de estudios prodigiosas que tienen unos edificios maravillosos y que tienen todas las comodidades que brindan. Tú vas aquí a los Estados Unidos, a Harvard, a Yale, a Stanford, tú sabes, son unos edificios que te dejan boquiabierto y tienen todas las comodidades, pero resulta que igual el ambiente muchas veces no se ve un ambiente amigable de aprendizaje. Por ejemplo, algunos son ambientes oscuros, ambientes cuyos colores contradicen la alegría. La decoración a veces es antigua y lóbrega, tú sabes, lúbrega. Ya se me olvidó hasta la palabra, Ivonne. Entonces, nosotros tenemos que vigilar las cualidades emocionales del entorno, las cualidades mentales del entorno. Todo tiene que estar vigilado, y el aprendizaje acelerado busca crear y mantener un ambiente amigable, divertido, atractivo y gratificante que invite a los estudiantes a descubrir el aprendizaje, a aprender cada vez más, a experimentar. Yo, por ejemplo, que he tenido la suerte, al igual que Romy, de trabajar en una institución muy prestigiada en toda América, que es Fe y Alegría. A veíamos en esas escuelas de Fe y Alegría que el padre Velas, el fundador de la obra de Fe y Alegría, decía que las escuelas de Fe y Alegría se construían donde terminaba el asfalto. ¡Ah! Qué frase tan hermosa, ¿verdad, Álvaro? Las escuelas de Fe y Alegría se construyen donde termina el asfalto. O sea, en donde están los lugares donde está la pobreza. Ahí decía él que había que construir las escuelas. Y a veces esas escuelas estaban realmente muy pobres, no tenían, yo me acuerdo, la primera escuela de Fe y Alegría el 23 de enero en Caracas, una población súper popular, y era una casa de una familia. Abraham Reyes había donado, había permitido que en la casa donde él vivía, él mudó a su familia al piso segundo y la planta baja la dejó para la escuela.
estaban totalmente precarios, pero era un ambiente tan agradable, tan divertido, tan atractivo, tan gratificante, que los estudiantes estaban felices aprendiendo allí. O sea, no estamos hablando de tener todos los lujos, de tener todas, tú sabes, una infraestructura de esas modernas donde hay tanto dinero. No, no, no. A veces estamos hablando de escuelas que están en aldeas donde la gente tiene que llevar su propia silla, que se sientan en la arena y llevan un pizarrón viejo y se sientan ahí, y la clase es maravillosa porque el docente es una persona que ama profundamente a ese estudiante y le entrega su corazón, y los estudiantes están felices y contentos. Eso es lo que está hablando Lozano cuando habla de el ambiente de aprendizaje. Eso es lo que hablamos de aprendizaje acelerado, de un ambiente amigable de aprendizaje. O sea, es un ambiente no solamente físico, sino un ambiente emocional. Y a veces el ambiente emocional es mucho más poderoso que el ambiente físico. Y allí aparece un cuarto elemento del aprendizaje acelerado que resulta fundamental, que es la música y el arte. Y la música y el arte, claro, sin lugar a dudas, estamos hablando del compromiso emocional que provoca la música. ¿Ah? ¿Cuántas veces no les pasa a ustedes que empieza a sonar una determinada melodía y ustedes se conectan con una emoción extraordinaria? ¿Cuántas veces no pasa que ustedes mismos se encuentran tarareando una canción y su estado de ánimo se transforma? Entonces, el papel que juega la música dentro de lo que es el aprendizaje es el impacto que lo hace memorable. Apenas hace unos días vi una entrevista a John Williams, este extraordinario compositor de música de cine. Estaba hablando sobre sus obras y tú sabes, yo recordaba las piezas musicales de películas como E.T. o como Tiburón. Todas esas películas, tú sabes que él tiene, creo que tiene como 60 y pico de nominaciones al Oscar. Y yo recuerdo, nada más entrando a la sala de cine, las primeras notas que se escuchan ya hacen memorable. Y a veces pasa con películas que son icónicas. Hoy le hablaba, el entrevistado de Francisco Duarte hablaba sobre la película Ben-Hur, por ejemplo, de Cecil B. DeMille, extraordinario, con Charlton Heston. Una película que he visto yo nada más 57 veces en una sala de cine. Y claro, yo tengo la música metida aquí, grabada en mi mente, y esa música se hace memorable. Y si tú logras comprometer la música a tal forma de que se convierta en una herramienta educativa, y mira, te voy a decir, no solamente los buenos hacen uso de la música, los malos también. Hitler era un genio utilizando la música, y Goebbels igual, ese terrible hombre de Hitler, usaba la música, usaba a Richard Wagner, el músico, para aleccionar a las tropas. Y mucho de la música que se utilizaba era para condicionar mentalmente a las tropas. Lo mismo ocurre en las cosas buenas, cuando tú utilizas el ritmo y mezclas el ritmo, la melodía con los estados de ánimo, y logras energizar al socio de aprendizaje de tal manera de que toda la experiencia de aprendizaje se hace memorable. O sea, la música entre las artes hace un papel fundamental. No solamente la música, son las artes en general, pero estamos hablando de la música y sobre todo de la música barroca, una música afinada de una manera particular, con un ritmo que induce la producción de ondas alfa en el cerebro del estudiante. Ese estado de ánimo que genera la música barroca, cuando oímos a Telemann o a Bach, incluso a un músico que no es barroco, es clásico, que es Mozart, y empiezan
a utilizarse bien planificado en el proceso educativo, entonces allí el estado de ánimo, la participación emocional del estudiante, y si nosotros logramos relacionar la materia que está estudiando el estudiante, las situaciones de vida real que corresponden a la práctica de la materia, con la expresión musical, y ahora le sumamos las otras artes, las artes visuales, por ejemplo, o la narrativa, la narración, ¿eh? En el caso de Álvaro, pues que ya nos ha dado un par de demostraciones en los programas de formación de facilitadores, y por ahí, por cierto, lo estoy esperando, que viene con un libro que va a presentar pronto de los 4 acuerdos. Lo estoy esperando porque la narración es una herramienta del facilitador. Y no solamente la narración, en el caso de Ivonne, que lo acabamos de ver en una extraordinaria presentación, que usó un cuento creado por ella misma, mezclado con música, e hizo un trabajo presentando la historia del aprendizaje acelerado, y dramatizó. Imagínate, entonces hizo uso de la música, hizo uso de las artes visuales, hizo uso del drama, hizo uso de la narrativa de cuentos. O sea, prácticamente muchas expresiones artísticas estuvieron presentes. Cuando nosotros logramos que los docentes aprendan a utilizar todas esas herramientas, hacemos que el papel de la música y las artes eleven el nivel de aprendizaje, no solamente por el aprendizaje consciente, sino por el aprendizaje inconsciente, que es mucho más poderoso. Es sorprendente, las cifras nos dicen a nosotros que cuando nosotros ambientamos una sala con arte y utilizamos ese arte para comunicar mensajes de aprendizaje, ese aprendizaje para consciente tiene más permanencia que muchas veces el aprendizaje consciente. Si nosotros logramos promover el desarrollo integral de las personas, haciendo uso de las artes, en general, las artes integrales, el aprendizaje va a ser más inspirador, más transformador, y va a tener un impacto muchísimo mayor. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué habrá que hacer? ¿Habrá que educar a los docentes en las artes? Sí, la respuesta es sí. Hay que educar a los docentes en el uso apropiado de las artes, todas las artes, porque no es cualquier arte. Cuando vamos a utilizar, por ejemplo, un poema, el poema tiene que ser un poema que esté estructurado de forma clásica, que tenga una estructura superior. O sea, si nosotros nos ponemos a revisar, nos vamos a dar cuenta de que hay algunas expresiones de arte que tienen mayor impacto que otras. No es lo mismo el impacto que tiene el ballet que el impacto que tiene la danza. No es el mismo el impacto de la danza moderna al impacto de la danza nacionalista. Cada una tiene un impacto distinto y hay que aprender a utilizarlo. Quinto elemento, ya vamos avanzando al quinto elemento. Ay, me gustó porque es una película, ¿verdad, Francisco? El quinto elemento, así se llama la película. El quinto elemento. Por cierto, que el actor está pasando una pesadilla en su vida personal. Bruce Willis está muy enfermito, muy enfermo. El quinto elemento es la motivación personal. No hay nada que sustituye al deseo de aprender. Fíjate, el docente puede tener toda la vocación, toda la dotación, todas las herramientas. Puede estar, tú sabes, puede estar que vino de allá de ¿cómo se llamaba? El planeta Krypton, llegó un super facilitador. Llegó el super facilitador.
si el estudiante no posee el deseo de aprender, todo lo que traiga el facilitador va a ser inútil. El deseo de seguir aprendiendo, el deseo de aprender y de seguir aprendiendo se basa no en la confianza que tiene el docente o el facilitador en el socio de aprendizaje, sino en la confianza que tiene el propio socio de aprendizaje en sí mismo. Entonces, aquí vienen las dos facetas de la motivación: el aprendizaje extrínseco y el aprendizaje intrínseco. El aprendizaje extrínseco que le brinda tanto el facilitador como la propia experiencia de aprendizaje, como los propios compañeros de clase al estudiante, y la motivación intrínseca que proviene de sí mismo, del propio estudiante, de sus expectativas personales. Ahora, definitivamente, sí, por ejemplo, yo tengo aquí a varios de mis queridos estudiantes que se han formado conmigo como facilitadores y conferencistas. Yo les puedo decir sin temor a equivocarme que cualquiera de ellos lo primero que les va a decir en relación conmigo es que yo creí en ellos desde el primer momento que los tuve enfrente y que se los hice saber y que les hago saber con una frecuencia a veces un poco molestosa de que creo completamente en ellos. No matter what, no importa qué, creo en ellos y creo en su capacidad ilimitada de aprender. Cuando yo le otorgo a un socio de aprendizaje una asignación, lo hago en la confianza absoluta de que ese estudiante va a triunfar con esa asignación. No lo desafío para que fracase, lo desafío para que triunfe. Y esa motivación personal, esa expectativa, condiciona el desempeño del estudiante. Y aquí viene una frase que he repetido muchas veces en público. Las expectativas del facilitador sobre el socio de aprendizaje condicionan parcialmente el desempeño del socio de aprendizaje. No lo condicionan completamente, pero lo condicionan parcialmente. ¿Por qué digo que lo condicionan parcialmente? Porque a veces pasa que hay docentes que no confían en su estudiante, que maltratan a su estudiante, que humillan a su estudiante, que descalifican a su estudiante, y con todo y eso el estudiante sobresale, aún a pesar de él. Ahora, yo estoy seguro que si ese estudiante no hubiera recibido esa expectativa negativa por parte de su docente, ese estudiante hubiera tenido muchas mayores posibilidades. Algunos me dicen, no, pero es que a veces al contrario, cuando ha pasado eso, que la persona se ve desafiada, maltratada, retada, entonces sobresale por eso. Entonces, bueno, imagínate, si yo acepto eso, voy a estar de acuerdo con que la letra con sangre entra, y eso yo nunca voy a estar de acuerdo. Al contrario, yo estoy seguro que si la expectativa, óiganme bien, si la expectativa que mis socios de aprendizaje tienen sobre mí es que yo voy a tener un desempeño excelente, mi desempeño tenderá a ser excelente. O sea, también hay una parte de la responsabilidad que tiene el estudiante. Si el estudiante tiene la confianza en el docente y cree que el docente le va a aportar, eso va a ocurrir con más probabilidad. No estoy diciendo que es un 100%, estoy diciendo que eleva la probabilidad. Entonces, esa motivación se logra a través de la retroalimentación, se logra a través de los reconocimientos, se logra a través, incluso a veces pasa hasta de los premios, pues, de las calificaciones.
Yo me acuerdo que yo tenía un docente que cuando te recibía el primer día de clase te dice, bueno, ustedes saben que esta clase se califica sobre 20, ¿verdad? Sobre 20 puntos. Bueno, háganme el favor, anoten ahí en la libreta. La calificación de ustedes es 20 puntos. O sea, ya tienen el 20. O sea, nos daba el 20 al entrar. Entonces decía, lo único que tienen que hacer ahora es mantener el 20 durante el resto del periodo. ¿Era un desafío importante? Sí, sí lo era. Ese 20 no era regalado, esa nota no era, esa calificación no era regalada, pero era la promesa de que todos tenían la posibilidad del derecho de obtener ese 20. Lograba con eso enfatizar la cooperación de los estudiantes, que se convirtiera en una comunidad y que esa cohesión grupal le brindara a cada individuo el apoyo que necesitara para poder ser lo mejor que pudiera ser. Y entonces aprovechaba los deseos, los objetivos, las metas, la visión personal de cada estudiante para que cada uno, con base en ese compromiso, construyera su propio aprendizaje. Quinto elemento, entonces, motivación personal. Y bueno, tenemos que apurarnos porque todavía nos faltan, ¿cuántos nos faltan? Dijimos que eran 10, ¿no? Bueno, no me vayan a dejar que se me olvide alguno, ¿ok? El sexto elemento, me encanta a mí, proviene de los estudios de Howard Gardner en la Universidad de Harvard con el proyecto Zero, el Project Zero, que es la teoría de inteligencias múltiples. Hay muchas otras personas que también han presentado teorías de inteligencias múltiples. Me vienen a la mente personas como Tony Buzan, como Elaine de Beauport, que tienen modelos de inteligencias múltiples también. Y también me viene a la mente David Kolb, porque él tiene la teoría de estilos individuales de aprendizaje, que a veces, por cierto, se confunden con los canales de comunicación. No estamos hablando de canales de comunicación, estamos hablando de estilos de aprendizaje. La asociación de personas que forman el aprendizaje acelerado internacionalmente suscribe la perspectiva de Gardner y busca aprovechar las múltiples variaciones de las inteligencias múltiples, que empezaron siendo 7 y ya van como por 11 y más. Ese número infinito de formas desde las cuales el mundo se observa son eso que llamamos inteligencias múltiples. Observamos el mundo desde la inteligencia verbal lingüística, desde la lógica matemática, desde la musical, desde la espacial visual, desde la kinestésica, desde la interpersonal, desde la interpersonal y desde la naturalista. Y ustedes dirán, ¿y cómo se acordará el orden? Bueno, el orden, porque me acabo de acordar el método mnemotécnico que yo utilizo para presentar las inteligencias múltiples. No me vaya a preguntar cómo es, porque no lo voy a hacer hoy. Pues se van a quedar en el chiste y no quiero que se queden ahí. Pero lo importante es que son esas las 8 inteligencias de las cuales nosotros hacemos especial énfasis. Y también los estilos de aprendizaje de David Kolb. Las inteligencias múltiples, los estilos de aprendizaje son el sexto elemento. Por cierto, ya he hecho programas anteriormente con respecto a cada una de las inteligencias y prometo que voy a hacer nuevos programas respecto a las mismas inteligencias que ya presenté y a las nuevas que se están estudiando en la Universidad de Harvard. Y llegamos al séptimo elemento, que por cierto es uno de los preferidos míos, que es el uso de la imaginación y de las metáforas. ¿Qué significa esto? Que en el aprendizaje acelerado se utilizan las metáforas, las figuras lingüísticas, por ejemplo, todas las figuras lingüísticas como símiles, analogías,
diversas maneras de expresar a través de movimiento físico o de color o de profundidad o habilidades de visualización, logrando a través del uso de la imaginación fortalecer elementos como la memoria, la ortografía, la creatividad, dándole al aprendizaje la posibilidad de utilizar, por ejemplo, rituales. Me encanta que está María del Carmen aquí, porque María del Carmen y yo vivimos los días lunes a las 6 de la tarde, hora de Nueva York, una sesión con Luis de la Torre, y él comienza la sesión con rituales. Y algunos de ustedes saben que yo soy ritualista. Comienzo mis sesiones de aprendizaje, casi que la gente puede predecir. Ya sé lo que viene, ya viene lo primero. Lo primero que va a hacer es que va a presentar una pieza musical. Entonces, ese ritual es parte del trabajo del aprendizaje acelerado y lo que fomenta es la imaginación. La imaginación, además, que se crea a través del juego. A mí me encanta porque en estos días viene los días de Easter, de Pascua, y claro, con mis nietos seguramente vamos a ir a recoger huevitos de Pascua y ustedes dirán, pero eso no resulta demasiado divertido. Mira, ustedes tienen que ir con mis nietos a buscar huevitos de Pascua a ver si se divierten o no se divierten. El primero que se divierte, sin lugar a dudas, ya saben quién es, este servidor. Pero además mi esposa, ¿quién es la que forma ese lío? Mi esposa es la primera. De hecho, ella es tan especial que ella viene y celebra la Pascua 1 o 2 semanas antes para que nadie le caiga delante. Pues muchas veces, como los niños nuestros están invitados a las casas de otras familias, entonces le quitan a ella la oportunidad de que ella arregle la fiesta. Entonces ya tiene montada la fiesta 2 semanas antes. Nadie le va a ganar. Es igual que yo, que celebro el cumpleaños, usted sabe, como fiestas patronales. Empiezo a celebrarlo una semana antes. Entonces, incluso algunos que me conocen saben que yo celebro con mucha frecuencia la fiesta del no cumpleaños, porque a mí me parece injusto que uno celebre el cumpleaños una sola vez. Entonces yo celebro la fiesta del no cumpleaños con mucha frecuencia. La imaginación es la que permite que un niño adquiera información de forma especial acerca de palabras, números, figuras. Y yo veo, por ejemplo, con mi hija querida de mi corazón, Aliet, cómo la mente de ella se formó y tiene una mente brillante e imaginativa que crea cualquier cosa que ustedes se pueden imaginar. Es una niña extremadamente creativa y ahora vive esa imaginación en su negocio. Entonces llegamos al séptimo elemento, imaginación y metáfora. El octavo proviene principalmente de lo que aprendimos. El octavo elemento proviene de lo que aprendimos con George Lozano, que es el uso de las sugestiones y de sugestiones. Esto tiene que ver mucho con los paradigmas, las creencias limitantes que tiene el estudiante y que tiene también el docente. El uso de las sugestiones permite que esas ideas preconcebidas que tiene el docente sobre sí mismo y que tienen los estudiantes sobre sí mismos empiecen a desaparecer a través de el aprendizaje mismo. El aprendizaje mismo ayuda a disminuir las limitaciones. El aprendizaje acelerado permite que el facilitador le preste atención al individuo y lo apoye para ir más allá de sus limitaciones. Por eso el facilitador debe desafiar al estudiante cada día, sin estresarlo innecesariamente, sin un estrés
negativo. Estamos hablando de producirle lo que llaman el eustrés, que es el estrés positivo. Entonces, el facilitador diseña el programa y utiliza el diseño instruccional y además utiliza la forma en cómo se comunica con el estudiante, tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal, de forma cuidadosa, con comunicación intencional, que vaya a destruir barreras y no a crear barreras adicionales. Como ustedes saben, todo comunica. Por lo tanto, el lenguaje corporal va acompañado de la actitud del facilitador, de la elección de las palabras. Por eso es que el vocabulario activo y el vocabulario pasivo del docente debe ser amplio para poseer un lenguaje que sea comprensible. A veces, a mí me pasa, yo me acuerdo, fui a dar un discurso en un evento, y en el evento había una persona que venía de Curazao, de las Antillas Neerlandesas. Era una fecha significativa para la relación entre las Antillas Neerlandesas y mi país, Venezuela. Y entonces me tocó dar un discurso de 15 minutos. Y cuando termina el discurso, bueno, tú sabes, me aplaudieron, no sé cuánto, termina la sesión. Y yo le pregunto a mi compadre Hugo Rafael: compadre, ¿qué tal estuvo el discurso? Me dijo: Adrián, los primeros 5 minutos estuvieron excelentes. Los otros 10 minutos no te entendí nada. Y yo dije: Dios mío, no puedo creerlo, en serio. Bueno, para que tú veas, la elección de las palabras estaba metido con mi mente y no estaba conectado mi mente con la audiencia. Y tenía expectativas que estaban veladas, o sea, tenía un deseo que no se cumplió en la realidad porque no logré comunicarlo. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con que haya unas sugestiones que sean positivas, que estén acompañadas de una riqueza de vocabulario, que además el docente tiene la ventaja de que ahora, con las proporciones en donde el docente tiene una presencia que cada vez es menor, que debe ser aproximadamente, según los estudiosos, debe ser no mayor de 20% del tiempo en la sala, y lo demás lo deben estar haciendo los estudiantes. En ese 20% del tiempo, él debe utilizar una variedad de estrategias, de tareas, de actividades, de movimientos, de ejercicios, de música, que permitan la creación de un estado mental positivo y elevar los niveles de energía y atención, y sobre todo, por si fuera poco, pues hacer todo lo que sea necesario para derribar las barreras que limitan al estudiante. Entonces, ya vamos por el octavo: sugestiones y desugestiones. Tendría que referirme con un poco más de precisión a las desugestiones, que es el eliminar las sugestiones que otros pusieron allí, que otros se encargaron de sembrarle al estudiante. Eso es el proceso de sugestión, básicamente. Voy a hacer un programa especial para hablar sobre sugestión y desugestión. Llegamos al noveno elemento, que es aprendizaje en equipo y cooperación. Nadie sabe más que todos juntos. Y definitivamente el aprendizaje cooperativo permite que el estudiante se beneficie de sus propios compañeros, de los otros aprendices, que se beneficia además de sus acompañantes, ya sean mentores, coaches, facilitadores, conferencistas, del que lo esté acompañando en el proceso educativo. Y aprovecha las habilidades interpersonales del facilitador y de los socios de aprendizaje para gestionar el tiempo de tal manera de que ese talento creativo que tiene
la colectividad se aproveche y haya un intercambio en el aprendizaje que obtienen los estudiantes. Ese intercambio de aprendizaje refuerza el aprendizaje individual y mejora el resultado grupal. Entonces, parte del trabajo nuestro como facilitadores es lograr que el estudiante colabore en el aprendizaje de otro. Un estudiante educando a otro. Un grupo de estudiantes educando a otro. Y allí el docente debe realmente, sinceramente, debe desaparecer. Hacerse innecesario. Que solamente aparezca cuando el estudiante lo requiera. También puede aparecer cuando considere que puede hacer una contribución significativa que no puede provenir del estudiante. O sea, hay que tener el intelecto y la inteligencia y la sabiduría para saber cuándo abrir la boca, cuándo decir algo. Porque a veces pasa, a mí me pasa con una frecuencia inusitada, que se me ocurre abrir la bocota, abro la bocota y después viene un estudiante y dice, eso es lo que yo iba a decir. Ay, Dios mío, y eso no puedo creerlo, no puedo creer que me pasó otra vez. O sea, y yo, me pasa con frecuencia por bocón. Es importante aprender a callar, a hacer silencio. Si hacen una pregunta, haz silencio y deja que respondan. Y se hace un silencio en la sala, deja que ocurra el silencio para que el propio grupo resuelva. Ellos no van a estar cómodos en el silencio tampoco. En algún momento alguien va a abrir la boca y va a hablar. Entonces, al desarrollar plenamente el talento creativo del facilitador y buscar el desarrollo del pensamiento creativo del grupo, ese aprendizaje en equipo y esa cooperación produce unos resultados maravillosos. Se multiplica el aprendizaje a una velocidad de 3 a 5 veces más que el aprendizaje individualizado. Y por último, y no menos importante, el 10º elemento, que es el hueco negro del aprendizaje en el mundo, que es mejora y resultado. ¿Qué significa eso de mejora y resultado? Significa que los estudiantes deben comprender la relevancia del tema para su vida y puede medir el estudiante su propio progreso, generando datos que le permitan mejorar continuamente. O sea, no es el docente el que tiene que venir a decirle al estudiante cómo va. Es el estudiante que se va diciendo cómo va. Entonces el estudiante planifica su evaluación, planifica su propia mejora y comparte su estrategia con su facilitador o su educador. De tal manera que juntos comprendan la relevancia de lo que están aprendiendo. No es evaluar el aprendizaje, es evaluar para aprender. Si un estudiante en una evaluación no obtiene máxima calificación, el estudiante debe tener la oportunidad de volver a ser apoyado por su docente para volver a ser evaluado hasta que logre máximo desempeño. Ustedes dirán, ¿y entonces hasta cuándo va a durar la clase? Va a durar hasta que tenga que durar para que la persona aprenda. El problema es que las casas de estudio están obsesionadas con los contenidos. Y entonces, en vez de estar evaluando los objetivos, están evaluando los contenidos. A veces, para lograr un objetivo,
se puede lograr con un solo contenido. Entonces no agotamos al estudiante aprendiendo contenidos que no tienen interés para ellos. Los contenidos deben aparecer en tanto y en cuanto el estudiante esté interesado en saber más, en aprender más, en conocer más. El proceso de evaluación debe incluir un proceso de investigación. Mientras más el estudiante logre investigar, más va a aprender. A la luz, por ejemplo, en este momento de todo lo que es la inteligencia artificial y el susto que tienen muchas casas de estudio ante la aparición del ChatGPT, que es una de las mejores herramientas que han aparecido para el aprendizaje. Porque lo que hace el ChatGPT es quitar todo lo inútil para que la gente tenga que aprender lo que es verdaderamente importante, que es el pensamiento crítico, el pensamiento que no van a encontrar en las bases de datos. El pensamiento que tiene que pensar el estudiante, que tiene que reflexionar el estudiante, que tiene que estudiar el estudiante, que tiene que investigar y que no le sirve simplemente una búsqueda de Google ni una búsqueda en ChatGPT. Un estudiante no debe ser abandonado por su docente hasta que los resultados que obtenga garanticen que aprendió. El objetivo final del aprendizaje es que el aprendizaje ocurra. No que apruebe, no que tenga una nota, no, que aprenda. Que no ocurra que 24 horas después que el estudiante aprobó con máxima calificación, no se acuerda de nada de lo que aprendió durante un trimestre, un semestre. Y lo hemos visto hasta la saciedad, donde un estudiante obtiene la máxima calificación y 24 horas después le hacen un examen con la misma materia y el resultado decrece en 30, 40%. Y no te digo si le hace el examen un mes después o un año después. Si no, pregúntense a ustedes mismos, pregúntense cuántas veces podría pasar que ustedes en una materia que aprobaron en sus carreras universitarias con máxima calificación le hagan un examen un año después y sigan sacando la misma calificación con la cual aprobaron la materia. Si eso ocurre, entonces quiere decir que ustedes de verdad aprendieron esa materia. ¿Cuántas personas de las que están en la audiencia en este momento les ha pasado que han estudiado una materia y después de la última clase donde aprobaron la materia y ya, tú sabes, ya pasaron de esa materia, no vuelven a estudiar la misma materia más nunca en la vida, comprometiendo así el resultado de su docente? Porque ahí el que sale reprobado es el docente, que no logró inspirar al estudiante a continuar en la mejora continua. Hemos revisado los 10 elementos del aprendizaje acelerado. Me gustaría recibir sus preguntas. Enciendan esos micrófonos y aprovechen estos minutos que todavía nos faltan. Hola a todos. Adrián, en el contexto de las empresas, donde efectivamente, bueno, yo realmente utilizo todos estos conocimientos y estas herramientas en la gestión de proyectos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer, dado que no es un enfoque de educación para las personas que trabajan en el proyecto, pero sí hay en el número de espacios donde se tiene que trasladar un conocimiento? Háblese de el cambio de una herramienta tecnológica, ¿verdad? Sé que esto va de la mano con manejo del cambio, pero
desde tu enfoque, con estas 10 herramientas o 10 temas que nos has compartido del aprendizaje acelerado, ¿cómo yo podría traer para que estas personas o en un próximo cliente generar esa experiencia también dentro de lo que se aprende en el enfoque de proyecto? Gracias, María del Carmen. Como cosa rara, voy a responderte. Porque por lo general no respondo la primera no respondo. Pero esto tiene que ver con lo que se llama aprendizaje de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Cuando tú quieres cambiar los resultados, muchas veces intentas cambiar las acciones. ¿Y qué ocurre en el transcurrir de un lapso breve? Que las acciones vuelven a lo mismo que venía ocurriendo antes y los resultados se mantienen. Entonces te dicen que debes influir de tal manera que haya un aprendizaje de segundo orden, o sea, que no sea el cambio de las acciones, sino que sea el cambio del observador, que cambie la forma en cómo se observa el fenómeno que está ocurriendo allí. Entonces cambia el observador. Al cambiar la observación, cambia la acción. Al cambiar la acción, cambia el resultado. Eso es aprendizaje de segundo orden. Ese aprendizaje de segundo orden ya empieza a resolver el dilema que tú tienes. Pero llega entonces el aprendizaje de tercer orden, que es el ser humano es el único ser que observa lo que observa cuando observa. Entonces viene el proceso reflexivo. Hasta que no ocurre un proceso reflexivo sobre la observación que nosotros realizamos, probablemente no ocurra lo que nosotros queremos cambiar. Por lo tanto, incluso si yo lograra ponerte la grabación de lo que dijiste algo que vamos a decir, que ya pone en compromiso el resultado que quieres buscar. Dijiste que no era un proceso educativo. Y la verdad es que sí es un proceso educativo el que estabas mencionando. Lo que pasa es que no es un proceso educativo tradicional. No se está dando materia, se está dando otro proceso distinto. Entonces hay que manejarlo distinto. La profundidad de la reflexión es la que permite el cambio de observación. Si yo no reflexiono, mi observación no cambia. Entonces yo tengo que pensar en lo que estoy observando para ver lo que estoy haciendo, para que entonces cambien los resultados que estoy obteniendo. Gracias por tu pregunta. Por cierto, que la pregunta de María del Carmen queda abierta si alguno quiere contribuir con ella con alguna opinión. ¿Eso que estás levantando la mano o que estás aplaudiendo? ¿Cuál de las dos? Oscar. No, no levantando la mano. Ok, adelante. No, yo quiero de pronto contribuir a la reflexión que usted está haciendo desde el ambiente, el ámbito laboral. Y yo lo veo ese proceso como un desarrollo de competencias, porque no se trata de enseñar protocolos, porque eso, lo que usted dice, la persona volvería al punto de partida y volvería a tener los mismos resultados. La idea es cambiar el tema de los dos grandes elementos de la competencia laboral, que es la parte de actitud y aptitud, de tal manera que ahí es donde vamos a cambiar realmente a la persona, y desde luego cambiaríamos la manera en que hace las cosas, y en la medida que lo cambie, vamos a cambiar sus resultados, que es efectivamente lo que queremos lograr, y que sea sostenible a partir de ese desarrollo de competencias. Gracias, Oscar Mauricio.
Muy bien. ¿Alguna pregunta adicional? Adelante. Bienvenida a su pregunta. Yo Ivonne. quería comentarte, bueno, comentar para todos, que estuve leyendo precisamente hoy, donde una persona, un estudiante decía que el mejor profesor que tuvo en toda su educación, en todos sus años de educación, fue uno que le decía que era su responsabilidad, la del facilitador, ¿no? Era su responsabilidad que él como estudiante aprendiera y que contrastado con el resto de sus profesores que decían todo lo contrario. Es tu responsabilidad que aprendas, no es la mía, no me interesa. Entonces, para mí eso me impresionó, ¿no? Porque sí, es verdad que ahora que lo recuerdo, muchos nos decían eso. Pero con el aprendizaje acelerado, pienso que no, que es nuestra responsabilidad que se produzca ese cambio. Claro que tiene que haber responsabilidad del estudiante como tal, pero no es que no me interesa si él cambió, si aprendió o no aprendió. Gracias, Ivonne. A veces pasa, ¿verdad? Que el estudiante proviene de un hogar y en el hogar los propios padres no crearon la responsabilidad personal. Entonces nosotros como docentes recibimos un estudiante que está acostumbrado a que él no tiene una responsabilidad. Y claro, decirle eso al estudiante de que él es responsable de su propio aprendizaje puede ser una sentencia a la cual no es justa. Lo que hay que buscar como docente, como facilitador, es construir la responsabilidad personal. O sea, que el propio socio de aprendizaje descubra el proceso de hacerse responsable. Y a veces se logra con cosas muy sencillas. Por ejemplo, cuando yo doy los programas presenciales, es muy simpático porque, por ejemplo, yo pongo a una persona que sea el que controle la luz de la sala, a otro que controle la limpieza de la sala, a otro para que vaya y haga los letreros de bienvenida de todo el mundo. Le doy asignaciones a la gente desde que va llegando en el momento de realizar la experiencia de aprendizaje. Y es muy cómico porque a veces me pasaba que daba una conferencia de 500 personas o más, y le daba asignaciones a todos los que iban llegando y era muy interesante porque a veces la asignación era: tú vas a darle la bienvenida a 10 personas, tú le vas a ofrecer ayuda a la cantidad de personas o sea, eran asignaciones que eran muy fáciles de hacer rápidamente. Mira, y no te imaginas el éxito que eso daba, porque claro, al principio no están acostumbrados a que tú le otorgues una responsabilidad y después vas incrementando el nivel de responsabilidad que le otorga. Así que lo que no creo que solamente decirle que él es responsable de su propio aprendizaje sea suficiente. Hay que construir esa responsabilidad personal. Bueno, fue un gusto, un placer y un honor compartir con ustedes esta sesión. Espero que haya sido valioso para ustedes. Muchas gracias, Adrián.